de la zona urbana y sus actores sociales. Tenemos aquí ya el desarrollo de las ciudades en los primeros inicios republicanos de nuestro país. Vamos a ver. Aquí tenemos el mapa de aquel entonces de nuestro Ecuador. Usted puede visualizar aquí los departamentos en los que estaba dividido y también tenemos aquí las divisiones de algunas ciudades ya. Tenemos en el departamento de Guayaquil 3 ciudades, en el departamento de Quito tenemos 7 ciudades y en el departamento de Azuay 2 ciudades, que esto hace un total de 12 ciudades con las cuales nuestro Ecuador nació y que se desarrollaron hasta aquel entonces. Tenemos también que identificar aquí que las ciudades fueron sinónimo de civilización. Cuando nosotros hablamos de civilización, consideramos que ya existe un conjunto de costumbres, ideas, creencias, un desarrollo del conocimiento prácticamente. Aparecen ya las primeras profesiones como son médicos, abogados, entre otros. También tenemos que significaba orden. El orden permite un funcionamiento correcto y en armonía con toda la sociedad que allí habita. Otra fue el desarrollo de actividades. Conjuntamente, la sociedad desarrollaba actividades ya sean religiosas o culturales de acuerdo a la situación en la que se encuentren. Tenemos aquí estas características o sinónimo de las ciudades que se desarrollaron en los primeros inicios republicanos de nuestro país. Tenemos nuevamente aquí el mapa, pero aquí ya vamos a ubicar las 3 principales ciudades de nuestro país, que fueron Quito, tenemos aquí, mire, la ciudad de Guayaquil y tenemos también aquí la ciudad de Cuenca. Estas 3 ciudades fueron consideradas las más importantes y las más grandes en los inicios republicanos, en la primera etapa republicana de nuestro país. Geográficamente están ubicadas aquí. Vamos a hablar de Quito. Quito tenía o fue considerada y es considerada la capital de la nueva república. También tenemos aquí que se generó un estancamiento económico por la competencia textil. Recuerde que los textiles venían o eran mercancías del exterior, específicamente de Gran Bretaña, que llegaban a ser vendidas en esta ciudad que era productora de textiles. Por eso se desarrolló este estancamiento económico en la ciudad de Quito por la competencia textil. También tenemos aquí que Quito todavía mantenía características españolas en algunos casos y más el hecho de todavía profesar su religión católica y todas las actividades que en ella se desarrollaban. Con relación a los habitantes, vamos aquí a considerar que Quito para aquel entonces tenía cerca de 25,000 habitantes en esta ciudad. Miren cómo iba creciendo poco a poco la ciudad y cómo iba desarrollándose cada actividad en esta ciudad. Continuamos, ahora vamos a hablar de la ciudad de Cuenca. Cuenca tuvo que volver a las relaciones de servidumbre, ya que vieron ciertos ingresos disminuidos, por lo que empezó nuevamente con estas relaciones de servidumbre en la cual volvía nuevamente el mecanismo del endeudamiento indígena, es decir, nuevamente el indígena tenía que pagar el diezmo al terrateniente y si éste no pagaba, se acumulaba y se generaba una deuda. Y con esto, cuando el terrateniente tenía endeudado completamente al indígena, recuerde que si él no pagaba, podía ir a la cárcel. Pero en otros casos, si es que el indígena no pagaba, también pagaba con su trabajo en la tierra, que era lo que le convenía al terrateniente. Así no le pagaba ningún salario al indígena. Mire cómo vuelven nuevamente estas relaciones de servidumbre y los mecanismos de endeudamiento del indígena. Tenemos aquí también que la Iglesia Católica pasó a formar parte del grupo latifundista, ya que debido a estrechos lazos de relaciones con las clases dominantes, logró conseguir grandes propiedades, es decir, haciendas y territorios que estuvieron bajo su poder.
Miren cómo esto pasaba con relación a los representantes de la Iglesia Católica. Tenemos aquí también que con relación al crecimiento de esta ciudad y los habitantes, Cuenca representaba ya a 19,000 habitantes que allí se desarrollaban. Mire, como poco a poco también esta ciudad fue creciendo. Tenemos ahora la ciudad de Guayaquil. Guayaquil se convirtió prácticamente en la ciudad más importante porque tenía el principal puerto marítimo. En este puerto marítimo, Guayaquil también se convirtió o aumentó los niveles de exportación y se convirtió en la principal ciudad agroexportadora, ya sabemos muy bien de qué producto, de cacao. Sobre todo Guayaquil tuvo un próspero desarrollo económico, lo que aquí motivó a la creación de los primeros bancos, ¿sí? Como usted lo escucha, los primeros bancos. Por ejemplo, tenemos el Banco Particular de Circulación y Descuento, que fue fundado en 1862, y el Banco Particular de Luzárraga, que fue fundado en 1859. Todo eso gracias al incremento y desarrollo económico que se generó en la ciudad de Guayaquil. Y con relación a los habitantes, Guayaquil tenía cerca de 12,000 habitantes para aquel entonces en esta ciudad.